Antes de que el mundo supiera el nombre de Chernóbil, antes de que la palabra se convirtiera en sinónimo de desastre, antes incluso de que alguien entendiera que había ocurrido realmente aquella noche, ya existía el terreno perfecto para que todo saliera mal. No un terreno físico, sino mental, cultural, político, humano. Porque Chernóbil no nació del azar. Nació de una certeza peligrosa, la certeza de que el sistema no podía equivocarse. Si te interesan las historias reales contadas sin simplificaciones, sin héroes inventados y sin atajos narrativos, historias donde el poder, el miedo y el silencio pesan más que las explosiones, te invito a suscribirte a nuestro canal, a dejar tu like y a compartir este video. Porque aquí no contamos la historia como una sucesión de fechas, sino como una cadena de decisiones humanas. Aquí, la historia no se observa desde arriba. Aquí, la historia se escucha cuando el silencio ya hizo daño. Esto es Chernóbil, contado desde tinta de hierro. Durante gran parte del siglo XX, la Unión Soviética construyó algo más que fábricas, ejércitos y centrales eléctricas. Construyó una narrativa. Una historia oficial donde el progreso era inevitable, donde cada paso hacia adelante confirmaba que el camino elegido era el correcto. En ese relato, el error no era una herramienta de aprendizaje, sino una amenaza al orden mismo. Admitir una falla no significaba corregirla. Significaba exponerse. Significaba poner en duda la competencia, la lealtad y, en última instancia, la ideología. Por eso los errores se suavizaban, se escondían, se reformulaban en informes que hablaban de incidencias menores y desviaciones controladas. La realidad se ajustaba al papel, no al revés. La energía nuclear ocupaba un lugar especial dentro de ese universo. No era solo una fuente de electricidad. Era una demostración de dominio absoluto. El átomo, símbolo del poder destructivo más grande jamás conocido, estaba siendo domesticado por el Estado. Convertido en luz, en calefacción, en industria. Convertido en prueba irrefutable de superioridad tecnológica. Chernóbil era una de las joyas de ese proyecto. Una central enorme, moderna, equipada con reactores RBMK capaces de producir cantidades masivas de energía. No era una instalación marginal ni experimental. Era un pilar del sistema energético soviético y, al mismo tiempo, una pieza estratégica dentro del entramado militar industrial. A pocos kilómetros de la central se levantó Pripyat, una ciudad nueva, diseñada desde cero para alojar a quienes trabajarían allí. No era una ciudad improvisada. Era ordenada, limpia, llena de servicios. Escuelas, hospitales, centros culturales, parques. Una ciudad joven, con una edad promedio sorprendentemente baja. Ingenieros, técnicos, operadores, familias enteras que creían estar viviendo en la vanguardia del progreso. Pripyat no era una ciudad resignada al sacrificio. Era una ciudad orgullosa. Y ese orgullo estaba profundamente ligado a una confianza casi absoluta, la confianza en que la ciencia, guiada por el Estado, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sin embargo, bajo esa superficie de certeza, existían grietas. Los reactores RBMK tenían características problemáticas que no eran desconocidas para todos, pero sí poco difundidas. Eran reactores complejos, especialmente inestables a baja potencia. Requerían un respeto estricto por los protocolos y una comprensión profunda de su comportamiento. No perdonaban improvisaciones. El problema no era la falta de conocimiento técnico. El problema era el entorno en el que ese conocimiento debía aplicarse. Un entorno donde cuestionar una orden podía ser visto como indisciplina. Donde detener un procedimiento podía interpretarse como incompetencia. Donde cumplir con los objetivos era más importante que detenerse a pensar si esos objetivos seguían teniendo sentido. En ese contexto se programó una prueba aparentemente rutinaria para el reactor número 4. No era una prueba ambiciosa. No buscaba innovar. Simplemente pretendía verificar si, en caso de un corte de energía externa, las turbinas podrían seguir generando electricidad durante el tiempo suficiente para alimentar sistemas críticos hasta que entraran en funcionamiento los generadores de emergencia. Era una prueba que ya se había intentado antes sin éxito. Y cada intento fallido era un punto incómodo en los informes. Una señal de algo incompleto. Algo pendiente. Así que había presión. No una presión explícita, gritona, sino una presión silenciosa, administrativa, constante. La presión de cerrar un expediente. De cumplir con lo esperado. La prueba estaba prevista para el día 25 de abril de 1986, pero la demanda del Sistema Eléctrico Nacional obligó a retrasarla. El reactor tuvo que mantenerse funcionando más tiempo del previsto. Eso alteró todo el cronograma. Cuando finalmente se autorizó continuar, ya era de noche. El turno había cambiado. El equipo que quedaba no era el que había preparado la prueba desde el inicio.
En ese punto, detener todo y reprogramar habría sido lo más sensato. Pero la sensatez no siempre sobrevive en sistemas donde el retraso se castiga más que el riesgo. A medida que el reactor comenzó a reducir su potencia para iniciar la prueba, aparecieron los primeros problemas. La potencia cayó más de lo esperado. El reactor entró en una zona de inestabilidad conocida, peligrosa. En condiciones normales, eso habría sido suficiente para abortar el procedimiento. Pero esa noche, abortar no parecía una opción real. Se tomaron decisiones para mantener el reactor dentro de parámetros aceptables. Se retiraron más barras de control de las permitidas. Se desactivaron sistemas automáticos diseñados precisamente para evitar situaciones peligrosas. Cada decisión tenía una justificación inmediata. Ninguna parecía, por sí sola, una locura. El problema no era una decisión aislada. Era la acumulación. El reactor empezó a comportarse de una manera que ya no respondía a su diseño original. Pero los instrumentos no reflejaban con claridad lo que estaba ocurriendo. El sistema no advertía de forma contundente que se había cruzado una línea crítica. Y los operadores, formados dentro de una cultura que no contemplaba el fracaso catastrófico, no podían imaginarlo. A la 1:23 de la madrugada, se inició formalmente la prueba. En cuestión de segundos, la potencia del reactor comenzó a aumentar de forma abrupta. Cuando se intentó una parada de emergencia, creyendo que eso estabilizaría la situación, ocurrió lo impensable. El propio diseño del reactor provocó un aumento aún mayor de la reacción. La explosión no fue solo física. Fue conceptual. La tapa del reactor fue lanzada al aire. El núcleo quedó expuesto. Material altamente radiactivo comenzó a liberarse sin control. Fragmentos incandescentes cayeron alrededor de la central. El grafito empezó a arder, alimentando una reacción que no figuraba en ningún manual. Pero dentro de la sala de control, nadie entendía del todo lo que había pasado. Algunos pensaban que el reactor estaba intacto. Otros creían que los sensores estaban dañados. La idea de que un reactor nuclear hubiera explotado simplemente no existía como posibilidad real. No porque fuera imposible desde el punto de vista físico, sino porque era inconcebible desde el punto de vista cultural. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, Pripyat seguía dormida. Las luces seguían encendidas. Las ventanas seguían abiertas. La gente respiraba un aire que ya no era inocente. No hubo sirenas. No hubo evacuación. No hubo advertencias. La tragedia avanzaba en silencio, sostenida por una creencia profundamente arraigada, que algo así no podía estar ocurriendo. Y ese fue el verdadero inicio del desastre. No la explosión. No el fuego. Sino la incapacidad de aceptar, en el momento crucial, que el sistema había fallado. En los minutos posteriores a la explosión, la central de Chernóbil no parecía un lugar donde hubiera ocurrido una catástrofe nuclear. Parecía, más bien, un sitio golpeado por un accidente grave pero manejable. Fragmentos de concreto esparcidos, incendios localizados, cables caídos. Nada que, a simple vista, justificara el nivel de peligro real que ya se había desatado. Ese fue el primer engaño. Los operadores que permanecían dentro del edificio caminaban entre escombros sin protección adecuada. Algunos miraban directamente al núcleo abierto sin saber que estaban observando una fuente de radiación letal. Otros tocaban fragmentos de grafito creyendo que eran restos comunes del reactor, sin imaginar que cada segundo de contacto estaba sellando su destino. Los instrumentos no ayudaban. Muchos habían quedado inutilizados. Otros simplemente no estaban diseñados para medir niveles tan extremos. La información era fragmentaria, confusa, contradictoria. Y en ese vacío de datos, la mente humana hizo lo que suele hacer, eligió la explicación menos aterradora. El reactor no podía haber explotado. Eso era imposible. Así que debía ser otra cosa. Mientras tanto, se dio aviso a los bomberos de Pripyat. No se les dijo que enfrentaban un desastre nuclear. Se les habló de incendios. De fuegos convencionales. De una situación grave, sí, pero dentro de lo imaginable. Subieron a los camiones sin trajes especiales, sin protección contra la radiación, sin información real sobre el riesgo. Llegaron a la central poco después de la explosión. El cielo sobre el reactor número 4 tenía un brillo extraño, casi hipnótico. Algunos describieron una luz azulada, otros un resplandor metálico. Era la radiación ionizando el aire, pero nadie allí tenía palabras para describirlo. Nadie había sido entrenado para reconocerlo. Los bomberos hicieron lo que sabían hacer. Subieron a los techos. Combatieron las llamas. Pisaron fragmentos incandescentes que quemaban a través de las suelas.
Respiraron aire saturado de partículas invisibles. Trabajaron con disciplina, con coraje, con una normalidad que hoy resulta casi insoportable de imaginar. En pocas horas, muchos de ellos comenzaron a sentirse mal. Náuseas. Vómitos. Mareos. Un cansancio profundo, inexplicable. Algunos pensaron que era el estrés. Otros, el humo. Nadie mencionó la palabra radiación. No porque no existiera, sino porque todavía no había sido aceptada como explicación oficial. En los hospitales cercanos, los médicos recibían pacientes con síntomas extraños. Quemaduras que no parecían térmicas. Piel enrojecida sin causa clara. Un deterioro físico acelerado que no encajaba con ningún cuadro conocido. Y aún así, durante horas, nadie pronunció el diagnóstico que ya era evidente para quienes entendían lo que estaba ocurriendo. Admitirlo habría implicado admitirlo todo. Mientras los primeros hombres morían sin saber exactamente por qué, Pripyat despertaba. Era una mañana común. Sábado. El clima era agradable. Los niños salían a jugar. Las parejas caminaban por las calles. Algunos habitantes se detuvieron a observar la central desde la distancia, intrigados por el humo, por la actividad inusual, por los helicópteros que comenzaban a sobrevolar la zona. Nadie les dijo que se alejaran. Nadie les dijo que cerraran las ventanas. Nadie les dijo que estaban siendo expuestos a niveles de radiación peligrosos. La ciudad seguía funcionando porque nadie había dado la orden de detenerla. En los niveles superiores de mando, la información empezaba a llegar, pero lo hacía lentamente y de forma fragmentada. Los informes hablaban de un accidente serio, de un incendio difícil de controlar, de una situación compleja. Pero la palabra explosión nuclear seguía siendo evitada. No por ignorancia, por miedo. Aceptar la magnitud real del desastre significaba tomar decisiones drásticas. Evacuaciones masivas. Alertas internacionales. Reconocer públicamente que algo había salido terriblemente mal. Y eso no encajaba con la lógica del sistema. Durante horas críticas, se intentó resolver la situación como si fuera un problema técnico más. Se enviaron trabajadores adicionales. Se ordenó arrojar materiales sobre el reactor desde helicópteros, sin una comprensión completa de lo que eso implicaba. Muchos de los que participaron en esas primeras acciones recibieron dosis de radiación que superaban con creces los límites letales. Cada minuto contaba. Y cada minuto se perdía. La radiación no respetaba jerarquías ni ideologías. Se filtraba en el aire, se depositaba en el suelo, entraba en el agua. Se desplazaba con el viento, cruzando fronteras invisibles. Pero en los informes oficiales, el mundo seguía siendo pequeño. Local. Controlable. Pripyat no fue evacuada ese primer día. Ni siquiera el segundo. Recién al día siguiente, cuando ya no fue posible negar lo evidente, se tomó la decisión. Autobuses llegaron en fila. Se les dijo a los habitantes que se irían por unas horas. Que regresaran pronto. Que dejaran sus pertenencias. Que no se preocuparan. Muchos no volvieron jamás. Pero incluso entonces, la verdad seguía incompleta. Se hablaba de precaución, de medidas temporales. No se hablaba de exposición masiva. No se hablaba de consecuencias a largo plazo. No se hablaba de muerte. Porque decirlo habría significado aceptar que el silencio había sido letal. Y mientras la ciudad era vaciada, mientras los primeros funerales se realizaban en ataúdes sellados, el núcleo seguía ardiendo. El desastre seguía activo. Y el sistema, una vez más, reaccionaba tarde, con reticencia, intentando controlar no solo el reactor, sino el relato. Cuando Pripyat fue finalmente evacuada, el desastre ya había superado cualquier escala imaginable. El reactor número 4 seguía abierto, expuesto, ardiendo lentamente. No era un incendio común. Era un núcleo nuclear liberando radiación de forma constante, día y noche, sin contención real. Cada hora que pasaba, el daño se multiplicaba. Y alguien tenía que quedarse. No por heroísmo romántico. No por épica. Sino porque, si nadie intervenía, las consecuencias serían aún peores. Fue entonces cuando apareció una palabra que marcaría para siempre la historia de Chernóbil: liquidadores. No era un título honorífico. Era una función. Un término burocrático para designar a quienes serían enviados a liquidar las consecuencias del accidente. Soldados, ingenieros, mineros, pilotos, técnicos, obreros comunes. Hombres jóvenes en su mayoría. Muchos sin experiencia nuclear. Muchos sin información completa. Algunos voluntarios. Otros, simplemente asignados. No se les habló de sacrificio.
Se les habló de deber. Su misión era casi imposible. Había que apagar incendios residuales, retirar escombros altamente radiactivos, sellar grietas, construir una estructura que contuviera el reactor destruido. Todo eso bajo niveles de radiación que, en muchos puntos, podían matar a una persona en cuestión de minutos. Los primeros intentos utilizaron maquinaria. Robots diseñados para operar en ambientes peligrosos. Pero la radiación era tan intensa que los sistemas fallaban uno tras otro. Circuitos quemados. Sensores inutilizados. Equipos paralizados tras segundos de exposición. La tecnología no resistía. Los humanos, sí, al menos por un tiempo. Así nació una de las escenas más crudas de toda la tragedia, los hombres enviados al techo del reactor para retirar fragmentos de grafito radiactivo con palas, manualmente. Cada uno tenía apenas segundos permitidos de exposición. 30, 40, a veces menos. Corrían, recogían, arrojaban los restos al vacío y regresaban. Luego venía el siguiente. No había margen para errores. No había protección suficiente. No había forma de salir ileso. Cada uno sabía que estaba absorbiendo una dosis peligrosa. Algunos lo entendían con claridad. Otros solo intuían que aquello tendría un precio. Pero la tarea debía cumplirse. Porque cada fragmento que quedaba allí seguía irradiando al entorno. Debajo del reactor, la situación era igual de desesperada. Existía el temor real de que el núcleo fundido atravesara el suelo y alcanzara el agua subterránea. De ocurrir eso, una explosión de vapor podría haber liberado radiación a una escala aún mayor, haciendo inhabitable gran parte de Europa. Para evitarlo, se necesitaba una solución extrema. Se enviaron mineros para cavar un túnel bajo el reactor. Trabajaron en condiciones infernales. Calor insoportable. Espacios cerrados. Equipamiento precario. Muchos terminaron quitándose la ropa para poder seguir avanzando. Cavaban sabiendo que el tiempo jugaba en contra y que la radiación también los estaba alcanzando, incluso bajo tierra. No hubo ceremonias. No hubo discursos épicos. Solo trabajo, sudor y una urgencia brutal. Arriba, helicópteros sobrevolaban el reactor arrojando arena, boro, plomo. Miles de vuelos. Cada piloto sabía que cada pasada sumaba exposición. Algunos describieron mareos en pleno aire. Otros, desorientación. Algunos no sobrevivieron para contarlo. Mientras tanto, en hospitales especializados, los primeros bomberos y operadores comenzaban a morir. El síndrome de radiación aguda avanzaba de forma implacable. Los cuerpos se deterioraban desde adentro. La médula ósea colapsaba. El sistema inmunológico desaparecía. Las infecciones más simples se volvían letales. Las visitas eran limitadas. Los ataúdes, sellados. Las tumbas, cubiertas de concreto. La tragedia ya no era abstracta. Tenía nombres. Tenía rostros. Y aún así, gran parte del mundo seguía sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo. Las autoridades soviéticas comenzaron a emitir comunicados, pero medidos, controlados. Se hablaba de un accidente serio, de una situación bajo control progresivo. Mientras tanto, sensores en otros países detectaban aumentos inexplicables de radiación en el aire. Fue Suecia, irónicamente, quien encendió la alarma internacional. No por información soviética, sino porque sus propias plantas nucleares detectaron radiación en empleados que no habían estado expuestos localmente. Algo estaba pasando. Y no podía ocultarse más. La verdad comenzó a filtrarse, lentamente, como la radiación misma. Pero para entonces, miles de liquidadores ya habían sido expuestos. Muchos volverían a casa con medallas, con reconocimientos formales, con silencios incómodos. Otros no volverían en absoluto. El sarcófago que finalmente cubrió el reactor fue una hazaña de ingeniería improvisada, construida contra el reloj, con vidas humanas como variable de costo. Selló el núcleo, sí. Pero no borró las consecuencias. Solo las contuvo, temporalmente. Chernóbil había sido liquidado en el papel. Pero el daño estaba lejos de terminar. Cuando el sarcófago fue finalmente completado y el reactor número 4 quedó sellado bajo toneladas de hormigón y acero, la Unión Soviética presentó la operación como una victoria técnica. El peligro inmediato, decían, había sido contenido. El incendio nuclear estaba bajo control. El mundo podía seguir adelante. Pero Chernóbil no se apaga como un incendio común. Chernóbil no termina cuando se cubre con concreto. Lo que quedó allí adentro siguió emitiendo radiación, lentamente, de forma constante, invisible. Una amenaza que no hace ruido, no tiene olor, no deja marcas inmediatas, pero transforma todo lo que toca.
El sarcófago original, construido con urgencia y bajo condiciones extremas, nunca fue una solución definitiva. Desde el inicio se supo que tenía grietas, debilidades, una vida útil limitada. Era un parche gigantesco sobre una herida abierta. Mientras tanto, las consecuencias humanas comenzaron a manifestarse en silencio. En los años posteriores, miles de liquidadores desarrollaron enfermedades que no podían explicarse oficialmente. Cánceres, fallos orgánicos, problemas cardíacos, trastornos neurológicos. Muchos murieron jóvenes. Otros quedaron marcados de por vida. Pero durante años, sus historias fueron minimizadas, diluidas en estadísticas confusas, ocultas tras informes clasificados. Admitir la magnitud real del daño implicaba aceptar responsabilidades que el sistema no estaba dispuesto a asumir. Las zonas evacuadas quedaron congeladas en el tiempo. Pripyat se convirtió en una ciudad fantasma. Escuelas con cuadernos abiertos. Juguetes abandonados. Relojes detenidos. La naturaleza comenzó a reclamar el espacio, pero no era un regreso limpio. Era una recuperación extraña, mutada. Animales prosperaban en ausencia humana, sí, pero portando rastros de contaminación invisible. El área fue declarada zona de exclusión. Décadas después, sigue siéndolo. A nivel político, Chernóbil fue una grieta profunda en la estructura soviética. La catástrofe expuso fallas que ya no podían ocultarse: negligencia, burocracia, secretismo, desprecio por la vida individual en nombre de la estabilidad del sistema. Muchos historiadores coinciden en que Chernóbil no fue la causa del colapso de la Unión Soviética, pero sí uno de sus golpes más reveladores. Mostró al mundo, y a sus propios ciudadanos, que el Estado no siempre decía la verdad, ni siquiera cuando estaba en juego la supervivencia colectiva. Con el paso del tiempo, nuevas estructuras fueron necesarias. El nuevo confinamiento seguro, una enorme cúpula de acero, fue construido décadas más tarde para cubrir el viejo sarcófago deteriorado. Una obra monumental, diseñada para durar al menos 100 años. 100 años de contención. No de solución definitiva. Porque nadie sabe realmente qué hacer con los residuos que seguirán siendo peligrosos durante miles de años. Chernóbil dejó una pregunta sin respuesta clara: ¿puede la humanidad controlar por completo el poder que es capaz de liberar? Hoy, el nombre Chernóbil no se pronuncia solo como un lugar. Se pronuncia como advertencia. Como símbolo. Como recordatorio de que el progreso sin transparencia, sin responsabilidad y sin límites claros puede convertirse en una amenaza global. No fue solo un reactor el que explotó aquella madrugada. Fue una cadena de decisiones. Fue una cultura del silencio. Fue la ilusión de control absoluto. Y aunque el mundo siguió girando, algo cambió para siempre. Las normas nucleares se revisaron. La percepción pública de la energía atómica se transformó. La confianza ciega en las instituciones quedó herida. Porque Chernóbil demostró que incluso los sistemas más poderosos pueden fallar, y que cuando fallan, el precio no se paga de inmediato, sino durante generaciones. Hoy, décadas después, el reactor sigue allí. Callado. Sellado. Vigilado. Recordándonos que algunas historias no terminan cuando se baja el telón. Y aquí, es donde esta historia se cierra, pero la memoria no. Si este relato te hizo pensar, si te ayudó a entender que la historia no solo se mide en fechas sino en consecuencias humanas, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte este video. Porque recordar no es solo mirar al pasado, es proteger el futuro. Y como decimos siempre en este canal, hay historias que se escriben con tinta, pero se pagan con hierro. Aquí, donde las decisiones dejan cicatrices invisibles, seguimos contando historias que marcaron al mundo.